quiero responder la pregunta del vecino respecto a los plazos de publicación. En primer lugar, bueno, mencionarle que estamos dentro de lo que es el artículo 64 en el tratamiento de esta ordenanza, que es una ordenanza de doble lectura, donde los plazos se establecen entre la primera y segunda lectura. Debe mediar un lapso no menor de 15 días ni mayor de 25 días corridos, en el que se debe dar amplia difusión al proyecto y realizar la correspondiente audiencia pública. Dentro de los plazos establecidos, esta ordenanza fue tratada en primera lectura, como bien dijimos al inicio, el 19 de noviembre, en la cual se presenta también dicho proyecto al Consejo de la Ciudad, es emitido al Consejo, y se trabaja y se realiza en una sesión ordinaria, la cual es difundida a través de TDC y los medios locales como la Estafeta al otro día. Al tener feriados de por medio, al Juzgado de Paz ingresó y se pudo publicar, como bien dijimos, el 26 de noviembre, la cual permanece en nuestro sitio web oficial para ser leída. Esta audiencia pública es intermedia al proceso de la aprobación de esta ordenanza, que va a ser en segunda lectura el 10 de diciembre, en la sesión próxima, ¿sí? Es para aclarar nada más eso y poder continuar con las preguntas que se quieran realizar los secretarios a partir de la presentación del presupuesto. Yo simplemente aclaraba que para la convocatoria a la Asamblea, no los interlapsos, la convocatoria debiera haber sido mínimo 20 días antes, para que nos diera tiempo a por lo menos revisarlo. Y esto se produjo, la publicación el día 27 y estamos a día 5, es decir que tuvimos solamente 8 días. No, la publicación de la audiencia se estima ya en la primera lectura, se da la fecha de la audiencia pública. Ahí ya se da la audiencia y el proyecto ya está disponible, digamos. Se retrató en el Juzgado de Paz por los feriados, pero estuvo disponible en la página. Está bien, pero debería... ¿Cuánto tardaron ustedes para hacer esta propuesta? Estudiarla. El día que ingresó al Consejo se trató en comisión y pasó... No, perdón, para elaborarla estoy hablando. Y lo elabora el Ejecutivo, un proyecto que lo elabora el Ejecutivo. ¿Cuánto tiempo le llevó? Y seguramente muchos meses, calculo. Bueno, entonces nosotros como vecinos, para inspirarlo y poder emitir opinión, no podemos verlo en 8 días, eso es lo que digo. Por eso los estatutos establecen que mínimamente tiene que ser presentado la convocatoria de asamblea 20 días antes. Pero revísenlo, no hay problema, estamos aquí para verlo. Nosotros Alejandro, nos tenemos que basar sí en la Carta Orgánica, en el tratamiento de las ordenanzas. Los proyectos ingresan tal cual figura y nos tenemos que basar en nuestra Carta Orgánica. Lo que digan otras leyes, en esta oportunidad, digamos, nosotros como ciudadanos tenemos que basarnos en nuestra Carta Orgánica. Correcto, pero ¿sí? ¿En la Carta Orgánica nos dice que son 20 días antes? No, 15 días, con 15 días de anticipación, los 15 días estamos a los 16 días. De la primera lectura, 19 del 11 a hoy 5 son 16 días. Está bien, pero los ciudadanos, si lo van a convocar a una asamblea, tiene que ser, se refiere a la convocatoria de asamblea. Está bien, se refiere al tratamiento de doble lectura. Después lo podemos discutir y ver, pero estamos sobre el artículo 64 de la Carta Orgánica. Quiero que se entienda que si tuvimos 8 días para verlo, vamos a tener algunas cosas que por ahí no lo hemos podido estudiar. A eso me refiero. ¿Correcto? Sí, sí. O sea, en mi caso voy a ir de lo general, porque no puedo ir a las particularidades porque no he tenido suficiente tiempo para estudiarlo. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, vamos a proceder a las preguntas o sugerencias que quieren hacer los vecinos. Vamos a tener el micrófono abierto y les pido por favor que den su nombre y apellido para poder continuar con la sugerencia. Muchas gracias. Bueno, con respecto al tarifario, que es una de las cosas que rápidamente miré, los aumentos... A ver, en principio, con respecto a la presentación, estoy totalmente de acuerdo. O sea, el qué ya lo sabemos. El tema que nos involucra a nosotros como contribuyentes es saber cómo lo vamos a hacer. Porque si no, toda esta propuesta
es una expresión de deseo que todos tenemos como ciudadanos para mejorar nuestra ciudad y nuestra propia calidad de vida. Pero, ¿qué es lo que pasa? También hay una realidad económica del vecino que, frente a estos aumentos que están propuestos, 29% en el primer semestre, yo lo que quiero decir es que ya en el año 2025, llevamos un aumento del 69% respecto de diciembre del 24, en el impuesto general inmobiliario, que es uno de los más fuertes. En el caso de las tasas de comercio, que se propone un aumento del 25%, llevamos ya el 74% respecto de diciembre del 24. O sea, y ahora nos proponen para un semestre 25%. Entonces, podemos decir que los recursos no alcanzan, porque los recursos son limitados, pero también los ingresos que tiene el municipio están absolutamente referidos a la recaudación de las tasas que pagamos los vecinos. Entonces, yo creo que acá hay una doble lectura que hay que hacer. O sea, nosotros podemos seguir aumentando las tasas infinitamente para cubrir los recursos que necesitamos y hacer las erogaciones necesarias para cumplir los objetivos que nos proponemos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es que también hay una realidad de la población, de los comerciantes, de la gente que está involucrada en estas erogaciones, que no nos alcanza, o sea, no es suficiente nuestros ingresos para absorber esa cantidad de aumentos que no se corresponden con los aumentos de los ingresos, ya sea por nuestro comercio, por nuestros sueldos, por nuestras jubilaciones en el caso de los jubilados. Entonces, acá hay un tema que tiene doble entrada. O sea, ¿qué tiene doble entrada? Que nosotros podemos seguir aumentando infinitamente, pero por otro lado, lo que va a ocurrir es que va a aumentar la morosidad. Este es un tema que lo hablamos en enero de este año. O sea, yo pedí una audiencia con la Intendencia y ya se lo planteé y lo puse por escrito y se lo dejé planteado, porque ya en el año 2024 el aumento había sido del 300%, medido en pesos y también en dólares. Y nadie del 2024 al 2025, en la suma de los 2 años, tuvo un aumento en sus ingresos proporcional a los impuestos. Entonces, este es un tema que evidentemente es un tema complejo. Yo entiendo lo que queremos, lo que podemos hacer, pero hay maneras que cuando yo miro, esto va para Hacienda, cuando miro el cuadro de ingresos y el cuadro de erogaciones, me saltan un montón de cosas que no llego a comprender cómo vamos a poder hacer esto si no tenemos los recursos para hacerlo. Porque ya hay gastos corrientes que superan ampliamente, o sea, nos dejan restos para hacer todo esto que son ínfimos. ¿Por qué? Porque fundamentalmente cuando yo miro y hago una curva ABC de lo que son los gastos, me doy cuenta que hay gastos enormes en partidas y después lo que queda va a ser el resultado para hacer esto. Entonces me preocupa porque es como mentirnos a nosotros mismos. Cuando ya de las propias planillas que ustedes publican, estoy viendo pasivos por 1.000 millones de pesos. Estoy hablando de $770.000 a valor de hoy, digamos. Entonces, ¿cómo sé que esto no va a seguir siendo una bola de nieve que nos va a encontrar a fin de año pidiendo que aumentemos 200, 300, 400 y eso va a redundar en aumento de la morosidad? Entonces, yo quiero que alguien me explique, digamos, cómo sale esta asignación de recursos. Y tengo montones de cosas para preguntar en cada uno de los grupos. O sea, esta es mi inquietud, yo se la dejo, lo planteo a todos los vecinos que están presentes, a los concejales. Ustedes me conocen, saben cuál es mi actitud con respecto a cualquier gobierno de cualquier naturaleza. O sea, siempre mi aporte va a ser tratar de sumar.
Lo que pasa es que no quiero que nos generemos una fantasía de que vamos a hacer montones de cosas cuando hay cosas del día a día que los propios vecinos estamos viendo que no lo podemos sostener. No podemos ni recolectar la basura, ni limpiar las calles, ni arreglar los baches. Entonces, entiendo que queremos tener todo eso. Queremos tener Suecia, pero no podemos, digamos. Entonces, tenemos que ver cómo implementamos políticas que nos permitan, de alguna manera, aunque sea con objetivos mínimos, cumplir las necesidades mínimas que tienen los vecinos. Esto es lo que quiero decir. Después podemos ver y puntualizar todo lo que está en las planillas, derogaciones, ingresos y egresos, porque tengo también mis observaciones con eso, que me gustaría hablarlo con el secretario de Finanzas, punto por punto. Hola. Ahí te doy la palabra, Marcelo. Sí. Como vos decís, es un tema netamente complejo, porque hay muchas variables en las que trabajan sobre esta situación. Lo que vos nombrás también en la forma de tributo que tiene el vecino, existe una curva que por ahí el técnico va a decir el nombre, de que la curva asciende según el aumento, pero llega un momento, como vos decís, cuando el contribuyente no puede pagar, esa curva, por más que no me entiendan, empieza a bajar. Tiene un nombre, no me acuerdo. Taylor, la curva de Taylor. Una cosa ahí, de ser solamente un error, la tasa de comercio no aumentó, eso aumentó el mínimo, ¿no? Porque la tasa de comercio va variada según lo que vos facturás. Entonces, sí aumentó el mínimo, que ahí sí lo podremos comparar, el 70%, un kiosco en vez de pagar 10.000 pesos por mes, si vendió el mínimo va a pagar 17.000 pesos por mes. Pero eso no es un tributo directo en ese proceso, es los aumentos sobre el mínimo, eso solamente en la tasa comercial. Después un porcentual que depende sí de la actividad comercial y según la declaración de lo que vos vendiste. Exactamente, por eso es solo una corrección de esta cuestión. Estoy hablando de la tasa básica, después lo otro es exactamente proporcional a tu venta. Por eso, las tasas básicas no tienen una implementación tan directa sobre la actividad económica. Lo que sufre hoy la ciudadanía en el proceso del país también lo sufre el municipio, ¿no? Como vos decís, nosotros tenemos que realizar un presupuesto, nosotros presuponemos recaudar y presuponemos gastar. Sobre eso tenemos la parte básica de la recolección de residuos, lo que vos decís, la limpieza, las prestaciones, y después, bueno, hay una proyección de crecimiento que uno plantea. Todo esto depende de muchos factores, y lamentablemente la mayoría de los factores por ahí son externos, porque hablando supuestamente de este IVA discriminado que se haría en cargo de las provincias, habría que ver después cómo impacta directamente la coparticipación. Caso X, la coparticipación para los municipios este año no aumentó ni siquiera cerca de la inflación. Pero sí hacer comparativas, ¿no? Por ejemplo, el resto de los municipios del Valle Punilla en este año subieron entre el 100 y el 150% sus tasas, porque el análisis fue que venían atrasados. La provincia entre el 300 y el 800. La Municipalidad de Falda no fue en ese proceso. Lo cual derivó a tener problemas económicos que lo hemos vivido durante el año, ¿no? Cuestiones de que no podemos llegar a pagar los sueldos. Al margen de proyectar distintas obras, por ahí con fondos provinciales, por ahí con fondos propios, por ahí con lo que produce la adoquinera, seguimos trabajando y haciendo cosas para no quedarnos brazos cruzados, pero sí los ingresos fueron afectados en ese proceso. Por eso hay un análisis de este proceso de aumento que, si bien está acorde al aumento de los municipios allegados, se habla entre un 40 y un 50%, lo que ha propuesto la mayoría de los municipios, fue un poco evaluar lo corto que nos quedamos en el año 2025. Pero bueno, obviamente que todo depende de los ingresos, y lamentablemente para este año tenemos un proceso de que la Nación prevé un crecimiento del 6%, que ahí sí nosotros podríamos establecer que la coparticipación aumente,
pero también estamos atados a que si este IVA se genera un IVA discriminado por provincia, el gobernador decide ese porcentaje y la coparticipación baje o no, o suba. La tendencia es que si hace este proceso, no es que en Córdoba va a haber un IVA del 30%, ¿no? La tendencia es que supuestamente bajará. Pero bueno, son tributos y relaciones en las cuales nosotros tenemos que prever. Entonces, ha cambiado la ecuación de los últimos años. Antes, los ingresos de otras jurisdicciones eran el 60% y los ingresos municipales eran del 40%. Y hoy cambia esa relación. Lo que hoy ingresa al municipio de sus recursos propios es el 60% y de otras jurisdicciones el 40%. Entonces, del Estado nacional y provincial ha disminuido un 20% y tuvo que ser cubierto directamente con el costo que tenemos de la tasa municipal. Entonces, hay un desfasaje ahí en el cual estamos sufriendo y por eso este año las consecuencias económicas que tenemos. Si bien por ahí esto parece justificaciones y hablarlo, por eso te digo que es para charlarlo, tomamos lo que vos nos decís, porque vos en enero nos presentaste por escrito, bien como vos decís, este proceso y obviamente que nos hizo mérito de hacer un análisis del proceso, cómo estábamos. Hubo una baja en la recaudación municipal en los meses de marzo a mayo. Nos llamó la atención julio. Julio fue un mes que la recaudación municipal propia mejoró con respecto a esa baja, o sea, volvió a los estándares normales, y como que la gente cumplió, para decirlo de alguna forma. Recordemos que el estándar histórico del municipio en el proceso del año es el 65% de las tasas son las que se pagan, ¿no? Hay una morosidad importante, pero bueno, vuelvo a repetir, por las comparaciones son feas, pero dentro del Valle de Punilla somos una de las localidades de mejor recaudación que tenemos. Hay otros municipios que están por el 20, 25, 30, 40%. Pero bueno, en esto es complicado el trabajo, el proceso, ver, nosotros el 2025 presupuestamos una coparticipación que iba a seguir la inflación y lamentablemente nos encontramos con que no. Hay muchos temas, por ejemplo, la provincia puso una ley que todos los sueldos que superen $1.000.000 tienen un 4% más de aporte de APROS, un 1% más a la caja de jubilaciones. Son distintas cosas que fueron socavando aún más la coparticipación. Entonces la coparticipación, que es la plata en efectivo que entraba al municipio, fue decreciendo. Entonces tuvimos que ir afrontando más cosas con lo que el vecino pagaba. Entonces, los meses que el vecino dejó de pagar, porque no tenía, porque era algo normal o por la circunstancia, nosotros lo sufrimos. Después estamos mejorando y estamos manteniendo y tratando de terminar este año con la menor deuda posible, ¿no? Deuda que el municipio no puede transferir con un banco. La única forma de que nosotros tenemos sobre lo que es la deuda son con cheques. Entonces es lo que el proveedor te reciba en plazo. Por eso para el año siguiente hay, en lo que vos decís, un presupuesto de lo que vamos a llegar por ahí con una deuda. Muchas veces pasa la liquidación de lo que es aguinaldo y sueldos para enero, entonces por ahí se transforma en una deuda, una masa salarial. La masa salarial de la Municipalidad de Falda hoy debe superar los 800 millones, o sea que no es algo tan loco el número que está puesto ahí. Sí, por ahí para la economía doméstica estamos hablando de cifras siderales, pero bueno, la municipalidad mantiene una estructura importante donde tiene ese tipo de gasto. No sé, Marci, si quería aclarar algo más vos. Ante todo, buenas noches. Bueno, se nota que había sido previamente secretario de Hacienda, por lo cual me dejó muy poco para decir. Algo que tiene que ver con los incrementos de tasas es que años 2022, 2023 hubo procesos inflacionarios muy fuertes y nosotros siempre venimos corriendo de atrás. Entonces, por eso fue que en el año 2024 el incremento fue importante. En este año 2025 estuvimos dentro de lo que son los valores del corredor.
Y en lo que prevemos para este año, un poco estuvimos hablando con los distintos intendentes del corredor para saber qué es lo que tenían planificado. Y lamentablemente, como dice Javi, un poco los porcentajes que antes uno dependía en gran medida de lo que es la coparticipación y el resto de fondos provinciales, hace que esa ecuación vaya cambiando y te obligue a mejorar la eficiencia en el cobro de tasas. Para poder cumplir los objetivos de las distintas secretarías, y si no tenés los recursos, por algún lado los tenés que buscar. Un dato que yo siempre voy verificando, y siempre sobre semestre cerrado, en la tasa de la propiedad, que es la más importante, estamos en un porcentaje promedio de un 53%. Tenemos en enero del año 2025 un porcentaje de cumplimiento que ronda el 56% y en junio un 50%. Como decía Javi, para lo que son los valores del corredor, los números en general son bastante buenos. Una de las tasas que no se habló, la del automotor, el aumento va a depender de lo que es la tabla de ACARA. ¿Por qué? Porque el cálculo es directo, el 1,5% sobre la evaluación. Después hay un esquema también de beneficios, como de contribuyente cumplidor, se adherís al Segurón digital y demás. Pero lo que es automotor va a depender básicamente del cambio en el valor que haya tenido el vehículo. No va a ser otra cosa. Tasa de comercio e industria, las alícuotas en general se mantienen siempre las mismas y sí se aumentan los mínimos. En el caso de lo que son los contribuyentes de régimen general, la mayoría tributa por encima del mínimo. Bueno, aquel que generalmente solo paga el mínimo, bueno, obviamente le va a ir ese aumento previsto en la tasa básica que es del 25%. Bueno, eso serían por ahí un poco las consideraciones generales. Algo importante también, nos vimos seriamente afectados, ya Javi lo ha dicho innumerable cantidad de veces, por el último censo. A ojímetro, digamos, haciendo una estimación, la Municipalidad de La Falda lleva perdidos 600 millones de pesos, casi una nómina salarial. ¿Por qué? Porque hay 2 o 3 barrios que cuando se hizo el censo lo tomaron como rurales y al tomarlos de esa manera se prorrateó toda esa población en el corredor. Con lo cual, digamos, ahí tenemos un grave problema y bueno, obviamente, y en el año tuvimos que ir haciendo correcciones. Siempre uno de los temas que se habla es lo que tiene que ver con el personal, la cantidad de gente que hay. O sea, pasamos de una nómina de becas de 215, este mes cerramos en 175, 40 personas menos, que por distintas causas, en el transcurso de los meses, ha disminuido. Va a aumentar algo en la temporada seguramente, pero en todo uno está viendo, sobre todo en la política de recursos humanos, de tratar de manejarse con la menor cantidad de gente posible. Hay programas que en su origen eran provinciales y hoy son municipales, por ejemplo los hogares de día, lo que era el programa de niñez, que ahora es Salacuna. Bueno, han montado un poco esos programas, pero inicialmente, digamos, todos fueron avalados, inaugurados por la provincia, pero después te quedan abajo. No tenemos ningún adicional, pero ese programa lo estamos costeando con rentas generales. Tratamos de que cosas que son importantes para la comunidad y de acompañamiento se mantengan, aunque los fondos no vengan, digamos, de quienes los generan. Bueno, eso sería un poco la explicación general. Después, bueno, tengo entendido que quería ir sobre algunas partidas presupuestarias. Obviamente que todo es entendible, se puede ver, se puede rever, pero bueno, eso sería lo general que hace. Sí, ahí, Marce,